Patricia, bueno, y el amigo Lucas Romero, siempre lo sigo muy de cerca. Ahí estamos. Bueno, chicos, empecemos, chicos, les digo con todo respeto, pero los veo juveniles ahí con el sombrero de cowboy de Daniel, por supuesto. Empecemos por el contexto. Recién en el tape veíamos un poco de la situación peruana, ¿no? Un país sumamente alborotado políticamente. No es el único en la región. Tuvimos lo que pasó en Chile, Colombia también, ¿no? Cientos o decenas de muertos al menos en protestas sociales inesperadas. Argentina es como una excepción de quietud, de calma, de tranquilidad, y en todo caso, ¿por qué o no lo ven tan establecido eso? Y en cualquier momento podemos tener un cimbronazo. ¿Cómo lo ven? Empecemos por Lucas. Sí, a ver, es interesante, ¿no? En el contraste con Perú uno puede resaltar, quizás, digamos, reivindicar un poco lo que fue la reforma política y la incorporación de las primarias. Tenemos un sistema político que ha venido, digamos, reduciendo su nivel de fragmentación, ¿no? En contraste con lo que vimos en Perú, que fue un nivel de hiperfragmentación fenomenal de la oferta política. En nuestro caso, las primarias han logrado ir reduciendo la oferta electoral. Y efectivamente, digo, la sensación cuando uno mira la región con un clima de conflictividad, digamos, bien marcado como consecuencia de la pandemia, lo que la pandemia está generando, da la sensación que Argentina pareciera, digamos, estar por lo pronto al margen. Y yo creo que tiene que ver con que en buena parte los vínculos entre, digamos, una parte importante del electorado y sus ofertas políticas con las cuales se sienten representados están sanos. Es decir, creo que si bien estamos en un momento complicado desde lo económico, en donde claramente venimos atravesando un proceso que no es solo la pandemia, sino el proceso económico que viene transcurriendo en la Argentina desde mediados del 2018, digamos, produce malestar y frustración en la opinión pública, creo que hay un grueso del electorado que siente un vínculo sano con sus representantes, que se siente representado con lo que la oferta política le propone, y eso creo que garantiza ciertos niveles digamos, de estabilidad en la dinámica política y en la competencia. Y creo que no va a ser la excepción esta elección, ¿no? Me parece que, digamos, cuando uno ve que digamos, las dos principales ofertas políticas, espacios políticos, reúnen más del 80% del caudal electoral, bueno, pareciera ser que el sistema político funciona en términos de representar lo que la sociedad demanda, ¿no? Vos lo ves, Daniel, vos lo ves igual, porque es interesante lo que dice Lucas en el sentido de que hemos comentado aquí incluso que en alguna plaza había algún sector que gritaba que se vayan todos. Por lo que dice Lucas, que es una lectura con la que yo coincido, yo no lo veo muy cerca de eso. Veo que hay coincidencia y por más que haya grieta, hay dos sectores que se están abrazando básicamente a candidatos o a partidos. Sí, yo creo que tiene que ver un poco lo que comentaba Lucas recién. Vos fíjate, vamos un poquito para atrás, 2001. Fíjate que nuestro sistema político pasó quizás la mayor prueba de fuego que te puedas imaginar después del regreso de la democracia. Y fíjate, más allá de esos episodios de color de la Semana de los 5 presidentes, la verdad es que Argentina no tuvo ninguna ida a la banquina, a pesar de que realmente la explosión de la convertibilidad, el Big Bang de la convertibilidad prácticamente no tiene precedentes, yo te diría, ni regionales, ni quizás uno tendría que buscar a nivel mundial. Pensemos que Argentina prácticamente es como que del almanaque directamente sacó un PBI completo, un año completo de la economía en esa explosión, y el sistema político, sin embargo, pasó bastante, más allá de que, por supuesto, en ese momento el peronismo se dividió en tres vertientes, crujió bastante el sistema político, pero más allá de eso, me parece que hay un tema que anida quizás en la memoria nuestra, que son los hechos traumáticos del regreso de la democracia en el 83, que de alguna forma me parece que más allá de que aparecen algunas expresiones alarmantes siempre, ahora algunos candidatos inclusive de expresiones de derecha que juguetean con el tema de la libertad de la aportación de armas, expresiones un poco destempladas, me parece de que sigue anidando en el sistema político argentino una especie de consenso postdemocrático de que
todas las crisis, inclusive vos fijate, si uno le pone el telón económico la última década, fíjate que a toda la región prácticamente de América Latina le ha ido muy mal económicamente, y sobre todo a sus dos principales referencias, que son Brasil y Argentina. Pero más allá de eso, y que nosotros inclusive acá es como que hemos roto el termómetro en ese aspecto, tiene que ver con esta columna, por ejemplo, que publiqué el fin de semana en La Voz, que realmente no encontramos, digamos, no hemos podido resolver un tema que la región prácticamente lo ha resuelto toda, que es el tema de tener una moneda. Más allá de eso y del fracaso económico que cargamos en nuestras espaldas, yo creo que sigue predominando y estando vigente una especie de consenso postdemocrático, y como que todos los problemas se están resolviendo en el seno del sistema político. En este contexto, ¿cuál es la posibilidad de la fuerza que puede tomar una tercera opción a ser votada? Decía Lucas hace un ratito, el 80% se identifica con alguna de los dos partidos... Coaliciones, sí, porque son coaliciones más representativas. Bueno, ¿cuál es el escenario en unas elecciones que son legislativas para, bueno, que una tercera vía pueda canalizar aquello que se escapa de la grieta? Sí, a ver, habitualmente las elecciones legislativas muestran mayor nivel de fragmentación, ¿no? Al no haber un premio indivisible, como sucede en las elecciones presidenciales, la gente siente que tiene más margen de acción. Digamos, más allá de eso, porque digamos, tampoco hay que desconocer que la dinámica de competencia puede ser una dinámica, digamos, polarizante o de traducción de la oferta en dos grandes opciones. Digamos. Más allá de eso, creo que digamos, cuando uno analiza hoy el escenario electoral argentino, uno va a encontrar que, digamos, el segmento más significativo que pudiera eventualmente producir un cambio respecto de lo que vimos en 2019 es lo que nosotros llamamos los desencantados del oficialismo. Digamos, cuando uno hace un análisis de todos los procesos electorales, si se quiere, del mundo, va a llegar a la conclusión de que la mayoría de los votantes no cambian de opinión entre elección y elección. A la gente no le gusta cambiar de opinión, no le gusta aceptar que se equivocó. Ahora, en este contexto, en donde tenemos un contexto económico delicado, la pandemia no le ha permitido a este gobierno satisfacer la demanda electoral que recogió Alberto Fernández en las urnas en 2018, nosotros estamos verificando algún nivel de desencanto en los votantes del Frente de Todos. Bueno, si uno lo analiza, digamos, en términos de la magnitud, son quizá el segmento más significativo que anda, digamos, sin rumbo claro respecto hacia dónde va a ir. Bueno, a ese segmento lo que le falta es conocer qué ofertas va a tener en la góndola. ¿Y por qué señalo esto en relación a tu pregunta, Patricia? Porque, bueno, obviamente es difícil pensar que votantes que en 2019 se inclinaron por discontinuar el ciclo de Mauricio Macri, digamos, se vean facilitados de ir en un tránsito directo hacia la oposición opuesta al voto de 2019. Bueno, habrá que ver si aparece alguna tercera alternativa que le ofrece algún tipo de atractivo a esos votantes. Creo que allí puede efectivamente, digamos, pensarse en una tercera vía que empiece a arañar aquellos niveles de voto que recogió Massa en 2013, en 2015 particularmente, siendo tercera vía. Pero dependerá un poco de qué oferta se le pone en la góndola. Y yo creo que de acá al 24 de julio, como comentaba Andrés al comienzo, todavía no tenemos muy en claro cuál va a ser esa oferta alternativa que transite una tercera vía, ¿no? Me parece que cuando esté la oferta, bueno, habrá que ver si esa oferta seduce, o si no seduce, si esos votantes desencantados quizás se terminan inclinando por decir, bueno, quizás es conveniente darle 2 años más a este gobierno a ver si efectivamente puede cumplirnos aquel mandato económico de poner en marcha la economía y de poner plata en el bolsillo de la gente, porque creo que claramente son los que tienen hoy el interrogante electoral, ¿no? ¿Qué van a hacer esos votantes que en nuestras mediciones están oscilando los 10, 15 puntos del total del electorado? Perfecto. Respecto a la agenda de esta elección, Daniel, te consulto a vos. ¿Por dónde va a pasar el eje discursivo en esta campaña? ¿Por la pandemia?
por el tema de las vacunas. Da la impresión de que la oposición se había abrazado a la bandera de las vacunas cuando, después del Ginés González García Gate, después de la demora en alguna de las llegadas de las vacunas, ahora da la impresión de que está cambiando eso, porque las vacunas están llegando de a millones y para septiembre gran parte de la población va a estar vacunada. Va a ser la economía. Mira, Andrés, yo creo que uno de los temas que está identificando, por ejemplo, he visto estudios como este que apareció, creo que de Lucas hace poco, que es el tema de que la satisfacción del electorado en las familias que por ahí han tenido la posibilidad de vacunarse aumenta sensiblemente a los que en una de esas no la tuvieron. Entonces, este claramente es un tema que da vueltas, te diría que es un tema importante. Ahora, en el ranking de problemas, que yo creo que me parece que ahí es coincidente lo que están presentando la mayor parte de los estudios de opinión pública, es que me parece que los temas que están mandando tienen que ver con el tema económico. Y sobre todo, alrededor de eso, tenemos que pensar, obviamente, todo lo que tiene que ver con el tema de inflación y después las preocupaciones alrededor del empleo y de la pobreza. O sea, hay un tema que realmente no hay ninguna señal de apaciguamiento, que tenés una inflación de alimentos y bebidas que en cualquier caso podés estar proyectando un índice que va a estar muy lejos, no hablemos ni siquiera de los 29 puntos estos de Guzmán que están muertos, están lejos inclusive del 50. Sí, Entonces, claro. A ver, les hago a los dos una pregunta vinculada a esto, que es interesante, nosotros lo veníamos charlando aquí. Nos preguntábamos hace unos días por qué la oposición no iba con el tema económico y seguía yendo por la vía de no hay vacuna cuando en realidad ya empieza a haber vacunas. Y planteábamos como una especie de hipótesis que era, bueno, a Juntos por el Cambio, que es la oposición más firme, la verdad que el tema económico es un discurso que le cuesta per se, no solo por la gestión, sino porque además se le vuelve espinoso en este contexto. ¿Ustedes coinciden también que Cambiemos no va más por esa vía, por esto también? A ver, hay un fracaso estrepitoso de la administración Macri que todavía está fresco en el terreno de la opinión pública, aunque ya no está tan fresco porque un poco eso lo va determinando cómo le va al que siguió después. Claro. Entonces, uno lo veía a Macri en el terreno de la opinión pública, que estaba en el fondo del mar prácticamente hace pocos meses, y uno lo que está viendo en general en los estudios de opinión pública, que la imagen de Macri en algunos estudios hasta supera el nivel de la imagen positiva de Alberto Fernández, que es la figura del oficialismo con mejor imagen. Entonces, yo creo que están las dos cosas operando. Por un lado, sí hay un fracaso que está fresco en el campo de la opinión pública, y me parece que todavía hay una especie, más allá de que quizás hoy Cambiemos, o esto Juntos por el Cambio, está teniendo alguna cancha para jugar en ese terreno, me parece que sus mismos alfiles salen con algún temor a hacer algún tipo de posicionamiento por este hecho en particular, sea uno piensa, no sé, Sturzenegger, Laspina, todas las espadas, la Cunza, todas las espadas económicas del oficialismo, todavía me parece que en cierta forma todavía hay algún sentimiento quizás de culpa que está operando sobre ellos, y me parece que las posiciones se ve claramente en el caso de Vidal y de Rodríguez Larreta, que por ahí son las expresiones más moderadas, me parece que son bastante cautas en este aspecto y están bastante alejadas de todas estas posiciones tan tirabombas y tan ruidosas de Patricia Bullrich o de estos que se mueven más al margen en la banquina. Siguiendo con eso que comentaba Daniel, Lucas, hay claramente un tironeo, una tensión en Juntos por el Cambio. ¿Crees que esta legislativa va a servir de alguna forma para zanjar y definir quién manda en Juntos por el Cambio? Me refiero a Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, con los estilos, perfiles que representan, tonos, ideologías incluso, ¿o no lo ves tan así? Sí, claramente. Cuando uno analiza la escena opositora, uno encuentra, probablemente lo perjudicial que ha sido para la oposición no tener un liderazgo, ¿no? Porque al no haber un liderazgo no hay
una coordinación centralizada de la estrategia, no hay una definición de las posiciones coordinada, y uno lo que ve son dirigentes que incluso terminan, digamos, discutiéndose entre ellos mismos, ¿no? En una escena en donde coincido, y un poco también respondiendo a lo que comentaba Leandro, ¿no? Pareciera ser que la oposición a la prudencia de Guzmán viene más por el lado del oficialismo que por el lado de la oposición, ¿no? Claramente en lo que identifico como un error estratégico de la oposición de no poner el foco en lo económico. Ahora, yo creo que es interesante analizar esa dinámica dentro de la escena opositora, porque además es interesante mirarlo en espejo de lo que sucedió en 2017, ¿no? En 2017 el peronismo no pudo, digamos, reemplazar el liderazgo de Cristina. Cristina no cedió protagonismo y, digamos, ese desentendimiento dentro del peronismo produjo la derrota de 2017, ¿no? Con Cristina yendo por su lado, Unidad Ciudadana, y el peronismo yendo por el otro. Yo creo que en algún punto después Cristina entendió, digamos, que para volver a construir una mayoría tenía que, digamos, producir un hecho público claro de corrimiento de la escena, no tanto para facilitar los acuerdos políticos dentro del peronismo, sino también para llevar esa oferta a un electorado más centrista, que esperaba un gesto de corrimiento de Cristina. Yo creo que ahí estuvo la clave de esa decisión estratégica que tomó Cristina. ¿Por qué me voy a aquel episodio? Porque creo que a la oposición le pasa algo parecido. Si se me permite el término, voy a decir algo, digamos, permítame la metáfora, ¿no? Yo creo que la oposición tiene que sacrificar a Macri en público. Necesita sepultar ese pasado frustrado y de malos resultados de gestión, de una manera que le permita al espacio opositor acercarse a un electorado más centrista, más moderado, que sigue teniendo una mirada muy negativa de lo que fue la gestión de Macri, y poder volver a construir una mayoría. Si la oposición no resuelve ese dilema, como no lo resolvió el peronismo en 2017, creo que va a enfrentar, digamos, la dificultad de enfrentar un oficialismo unificado, que tienen claro el rumbo, y que probablemente suene más convincente de lo que hoy suena la oposición.